2 meses de que venza el plazo dado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el panorama para el proyecto de ley de fertilización in vitro, por lo menos en ese tiempo, está claro. No se aprobará en el Congreso y el Ejecutivo busca una nueva prórroga. El país, que ha exhibido una posición de liderazgo en derechos humanos, se arriesga a enfrentar un caso en la Corte Interamericana. Nos acompaña esta noche María Eugenia Venegas, presidenta de la comisión que ha analizado el texto, y Carlos Vargas, director jurídico de la Cancillería. Muchísimas gracias a ambos por estar aquí con NS11, hablando de un tema que ha tomado más tiempo del previsto en el Congreso. Y empezamos precisamente con eso, doña María Eugenia. ¿Cuál es el estado actual? ¿En qué punto estamos con la iniciativa? Bueno, el proyecto fue conocido ya en la comisión especial, que tuvo una duración de un mes calendario. Entró el 28 de febrero a esta comisión especial y el lunes pasado lo dictaminamos. El proyecto del Ejecutivo tuvo una votación con 10 diputados, 8 votamos en contra y 2 diputados votaron a favor. ¿Y una maniobra también para salvarlo? Exactamente, esa fue la maniobra. Es decir, todos los diputados rechazábamos el proyecto enviado por el Ejecutivo, pero 2 diputados lo votaron afirmativo, con el propósito de que este proyecto, por ese dictamen de minoría afirmativo, pueda colocarse en el plenario. Y en estos momentos va al último lugar del plenario y corresponde al Ejecutivo decidir en qué lugar lo pone. Don Carlos, ¿cuál es el mandato que se recibe por parte del Ejecutivo? Y la prórroga, ¿qué es lo que se está pidiendo en estos momentos? Y ahí usted nos dice si es correcto o no, porque ustedes mismos habían dicho que ya no había posibilidades de prórroga. Ahora vemos que el panorama podría ser diferente y que ahora sí hay posibilidades. ¿Por qué ese cambio? Claro, bueno, primero, buenas noches, Yenani, doña María Eugenia y televidentes. Es un placer estar con ustedes aquí esta noche. En cuanto a la primera pregunta, el mandato único exclusivo del Ejecutivo es: sacamos adelante el proyecto, cumplamos la petición de la Comisión, las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a la fecundación in vitro, y sigamos adelante con esta obligación que tenemos, no solo al amparo de la Convención Americana, sino también al amparo de lo que hemos en este país manejado constantemente, que es el respeto a los derechos humanos. En cuanto a la prórroga misma, es público y notorio lo que ha pasado en la Asamblea Legislativa en el último mes, concretamente la última semana. Ante eso, pues el Ejecutivo, en aras de llegar a un entendimiento y poder salir adelante en relación con la recomendación de la Comisión Interamericana, se vio en la obligación de decirle a la Comisión que requerimos una prórroga más. El plazo de la prórroga no lo tenemos ahora en este momento determinado, porque es la Comisión la que determina cuál es el plazo de prórroga que da el Estado. La pregunta que yo le planteaba, ¿hay posibilidades de prórroga? Porque ustedes habían dicho que no. Bueno, esa es una pregunta muy especial y muy importante. De conformidad con lo que establece la Convención Americana de Derechos Humanos, concretamente en el artículo 51, inciso 1, podríamos decir que la posibilidad de prórroga no existe. Sin embargo, también tenemos que hacer referencia a lo que ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2 casos en específico contra Perú, que ha determinado que la prórroga no es un plazo irrestricto, o sea, que no existe un números clausus en cuanto a la prórroga misma. Si la Comisión ve que un Estado ha hecho los mejores esfuerzos para salir adelante en relación con las recomendaciones, la Comisión tiene la posibilidad de establecer una prórroga más. Es decir, que sí hay posibilidades. Y aquí retomo también la conversación con doña María Eugenia. Ustedes han dicho, el Partido Acción Ciudadana también ha dicho que no ha habido interés claro del Ejecutivo. ¿Lo sostiene usted? Sí, yo creo que primero en la comisión nosotros tuvimos bastante ausencia de los diputados de Liberación Nacional. Haría la excepción de doña Ani Saurío, que siempre se integró de una manera muy efectiva, pero bueno, en la última semana ellos lograron tener una participación y la misma votación provino de los 2 diputados de Liberación para poder sacar esto. El tema que yo veo así más complicado... Es decir, que en estos momentos, por lo menos quienes comparten que en principio sí le dan el visto bueno a la ley, es decir, aunque en algunos aspectos al tema, exactamente, no a la iniciativa, porque hay otros que de hecho no comparten
la idea de la fertilización, el tema de la fertilización, pero del grupo, ahí está Liberación, ahí está entonces el Movimiento Libertario, hay una unión, por decirlo de alguna manera. De los 11 diputados que estamos ahí, tenemos convergencia por lo menos en 7 diputados. ¿Resultados? Es decir, ¿en qué se puede traducir eso? Bueno, el tema es muy complejo porque hay un rechazo total al proyecto del Ejecutivo. Tanto los que son detractores de la técnica de fertilización in vitro, como los que podríamos estar avalando la técnica, pero el proyecto tiene omisiones, tiene contradicciones y tiene asuntos no resueltos. Y aquí retomamos con don Carlos. Muy clara está siendo doña María Eugenia, hay omisiones y ustedes fueron los encargados desde la Cancillería de coordinar este texto. El Ejecutivo busca ahora una nueva prórroga, pero de alguna manera no puede decir por qué no preverlo antes, o por qué no preverlo. Sí, bueno, hay un punto muy específico que vos planteaste ahorita. El texto inicial, lógicamente, era un texto que iba a ser la base para que en la Asamblea Legislativa se hicieran los cambios requeridos de conformidad con el debate legislativo. El debate se dio, no se llegó a una conclusión adecuada, como usted bien dice, doña María Eugenia. El debate no se dio porque hubo una actitud totalmente obstructiva para que ni siquiera el texto del Ejecutivo pudiera discutirse. Es decir, nosotros llegamos al final de la comisión el día lunes a las 11:30 de la noche y los textos sustitutivos que avalaban la técnica con restricciones o con una visión más progresista, y el analizar el texto del Ejecutivo no fue posible, porque hay una línea férrea, total y absoluta de que el tema no se discuta. Y eso, trasladado al plenario con 57 diputados, y era lo que le comentaba yo ahora a don Carlos, es sumamente complejo. Sumamente complejo, y está la prórroga que se quiere pedir. ¿Con qué? ¿Con qué elementos pedir la prórroga entonces? Bueno, definitivamente el texto existe, el texto tiene que ser mejorado. Esperamos que en el debate legislativo el texto sea mejorado y la Cancillería y concretamente el Ejecutivo están a mayor disponibilidad para que el texto que tenemos ahorita sea mejorado y esté acorde con lo que está pidiendo la Comisión y lo que en Costa Rica requerimos en ese sentido. Precisamente del fondo vamos a ver declaraciones del doctor Gerardo Escalante, pionero en fertilización in vitro en la técnica, lo que él dice del fondo, y ustedes tienen ahí la posibilidad de cambiar eso. Vamos a ver las declaraciones. Ningún proyecto de fertilización in vitro puede autorizar una transferencia masiva de embriones a una paciente o de óvulos fertilizados porque la expone a un embarazo múltiple que le puede costar la vida. ¿Y eso dice este proyecto? Claro, lo dice en un renglón y medio. Y no se puede. ¿Cuál es su argumento? El argumento es que ningún centro serio de reproducción humana hoy día en el mundo transfiere más de 2 o 3 embriones a las pacientes. En algunos casos, excepcionalmente 3, cuando la paciente es muy mayor y el número de embriones puede estar alterado, pero el argumento es que la tendencia mundial es a transferir 1 o 2 para evitar embarazos múltiples y riesgo. Transferencia de embriones, transferencia masiva, ese es el punto principal, la objeción principal, sobre todo, estamos viendo la posición del doctor Escalante, pero ha sido también la posición de la Defensoría, la posición de otros sectores que sí están de acuerdo con el tema, con el método, pero no en este punto. ¿Qué se va a hacer con el nuevo texto, o por lo menos con los cambios? ¿Qué está contemplado, tanto en la Cancillería, tanto en la Comisión? Lo que va a pasar en el plenario es que ya vamos a entrarle al fondo al proyecto. Entonces, cada uno de los artículos puede ser mocionado con otro texto, ¿verdad?, diferente, y se lleva a la comisión de nuevo para comenzar a votar esas mociones. Lo que yo me temo, por lo que he estado viendo, es que van a entrar textos sustitutivos. Es decir, se presenta una moción y dice para qué, como esta que traigo acá, para que el proyecto se lea de la siguiente manera, y ponen un texto sustitutivo. Entonces puede hacer que entren 10, 15 textos más, y cada uno de esos habrá que analizarlo. Eso es lo que hace difícil, y creo que don Carlos está totalmente de acuerdo conmigo, cumplir con un plazo de un mes, porque hay que llevarlo otro mes a la Sala Constitucional. Y aquí el vicecanciller ha dicho el plazo que sea necesario. ¿Qué podemos entender por eso? ¿Cuál va a ser la propuesta concreta de Costa Rica? O la petición concreta. Sí. Yo no te puedo decir cuál es el plazo específico, porque el plazo queda a criterio de la Comisión.
¿Pero qué pide o qué se lo que le va a pedir? pedimos a la Comisión es que nos dé un plazo adicional y la Comisión regularmente establece el plazo. Ha establecido regularmente un plazo de 3 meses. 3 meses más a partir del 31 de mayo. Esperemos que ese sea el plazo que la Comisión nos vaya a dar nuevamente. Puede ser que nos dé un plazo más amplio, razón de que ¿O puede ser que no dé ese plazo? Podría ser que no lo dé también. Yo creo que hemos actuado de buena fe, la Comisión lo sabe, hemos estado informándole regularmente qué es lo que se está haciendo. La Comisión sabe que la legislatura costarricense ha venido trabajando de buena fe también y con mucho ánimo para poder llegar a tener un texto que sea acorde con lo que estableció la Comisión en cuanto al respeto a los derechos humanos. Entonces, decirles ahora en este momento que será un plazo de 3 meses o más o menos sería irresponsable de mi parte porque queda a criterio de la Comisión el plazo mismo. Esperemos que nos dé un plazo más de 3 meses como nos ha venido dando en las anteriores oportunidades. Ahora tenemos ahí una dinámica legislativa que es también compleja, porque estamos únicamente con un mes de sesiones extraordinarias, donde el Ejecutivo perfectamente podría desconvocar, como se hizo con el TLC con China, y poner el proyecto sobre el tapete, ¿verdad? Porque si no entramos a las sesiones ordinarias y ahí pues habría que buscar, ya el Ejecutivo tendría que buscar un mecanismo que agilice la discusión, porque el tema en realidad, como le digo, no fue discutido, no hubo tiempo y esa resistencia va a existir en el plenario. ¿Cuál es el panorama entonces que usted le ve? Oscuro si no hay una voluntad. Creo que el Ejecutivo tiene ahora la pelota en media cancha y tendrá que decidir qué hacer en este mes, qué prioridad darle. Y también comentaba yo hace un rato que sería importante que las diferentes fracciones puedan hacer un trabajo paralelo de poner el tema en discusión para que la discusión en el plenario sea más fluida. Bueno, y aquí hablamos de 2 ámbitos. Por un lado, usted está en el Congreso, esa posibilidad también de negociar por un tema que es de interés de una mayoría, podría decirse, y por el otro lado, la Cancillería, es decir, el Ejecutivo, negociación. Definitivamente el tema de negociación tiene que darse. El doctor Escalante puso un punto muy específico en cuanto a la transferencia masiva de embriones. Definitivamente eso no puede darse. Eso no puede darse. ¿Eliminado? Hay que eliminarlo, definitivamente hay que eliminarlo. 1 o 2 embriones es lo más conveniente y es lo que se estila a nivel de legislación internacional, ¿verdad? Ese es un tema que tenemos que hablar y negociar a nivel, bueno, con los diputados a nivel legislativo. Y creemos que el Ejecutivo estaría en la mayor disponibilidad de negociar temas como ese, ¿verdad? No se puede negociar la comercialización, no se puede negociar la experimentación, también. No se puede negociar el almacenaje. Ese es el punto, porque ahí sí creo que hay diferencias. ¿Qué hacer con los óvulos fecundados? Por ejemplo, la doctora Ávila nos hizo una indicación que a nosotros nos pareció muy oportuna. La ley se llama Ley sobre Fecundación in vitro y Transferencia Embrionaria. Y ese concepto de embrión ha dado mucho problema, porque la definición de embrión genera en el imaginario social una idea de un bebé chiquitito, ¿verdad? Y entonces cuando se habla de vitrificación, la gente se imagina un montón de frasquitos de Gerber con bebés, ¿verdad? Pequeñitos. Entonces ella nos dio el nombre de óvulos fecundados, y mejor hablar de óvulos fecundados, y planteó la necesidad de que se puedan preservar por técnicas que cada día la ciencia va a ir perfeccionando y que no están atentando contra la vida. Si en la técnica de fertilización in vitro lo que más se busca es la preservación, si es lo que está buscando la gente, cómo poder tener hijos. Y en medio de ese es un tema muy complejo. En medio de estas discusiones está la amenaza del país, que como decíamos al inicio ha tenido una posición de liderazgo en derechos humanos. Por una parte está la parte humana, claro. Parejas que han esperado, algunas, bueno, ya se les pasó el tiempo, esa posibilidad. Hay gente menopáusica ya de las que habían iniciado la demanda. Entonces esto yo creo que, como ustedes lo decían, obliga a una negociación y es clave para poder sacar adelante un proyecto donde parece que hay más coincidencias, por lo menos en los grupos que apoyan el método. Es muy importante otra cosa más, Yenani y doña María Eugenia, y es tener muy claro que si esto no lo sacamos al interno de Costa Rica, la Corte y llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte va a establecer
el proceso de fecundación in vitro que ellos crean que es conveniente y no va a tomar en consideración los puntos de vista del Estado costarricense, como los que estamos hablando aquí en este momento. Y de todos los sectores que han estado todos los sectores también exactamente involucrados. Bien, muchísimas gracias a ambos por participar, por estar gusto. aquí en NS11. Vamos ahora a hacer una pausa comercial y ya regresamos con más información.